Vamos a Voy a apagar mi iniciar. cámara. Listo. Listo. Vamos a hablar de un tema que es apasionante y que es muy importante, sobre todo cuando estamos en este medio, cuando trabajamos con niños, porque es un área que constituye un motivo de consulta muy frecuente, y es la evaluación del cuello en los niños. Ups. ¿Por qué vamos a hacer un ultrasonido? Bueno, generalmente, como estamos hablando de niños, el niño lo va a traer la madre porque le nota que se queja de dolor o que tiene una desviación de la cabeza o que hay un aumento, una simetría, hay una masa, o porque presenta alguna patología, algún aumento de volumen, dolor, etc. El ultrasonido es una excelente herramienta como complemento del examen físico. Es un método que, como ya sabemos, no es invasivo, no utiliza radiación ionizante, no hay uso del contraste, no requiere sedación, es muy bien tolerado por el paciente. En estos casos, los niños, que a veces pueden ser bien difíciles, inclusive con los pequeñitos los hacemos en los brazos de la madre, en las piernas de la madre, para que ellos sientan más confianza. Contribuye y da, y lo vamos a mostrar a lo largo de la charla, a confirmar el diagnóstico clínico y si no, a descartar patología y a tomar conductas apropiadas en el manejo del paciente. No se le conoce contraindicaciones y su costo comparativamente con otras herramientas pues es bajo. Entonces, como ya dije, los bioefectos no es invasivo, no hay radiación ionizante, no hay contraste. Y eso lo constituyen un método excelente o el método de elección para explorar el cuello pediátrico. Ya sé que se cumple con todos esos criterios desde el punto de vista radiológico, aunque no utiliza radiación, de beneficio en cuanto a que no hay ningún efecto para el paciente, ya que las radiaciones en los niños, ellos son muy sensibles al efecto y también veremos que hay algunas patologías que pueden ellos presentar secundario a esto. Entonces, si las evitamos, mejor. Debemos tener en cuenta la edad del paciente, su anatomía, conocer bien la anatomía, como en todo en imágenes, tener en cuenta que el cuello se extiende desde la base del cráneo hasta el borde superior del esternón, la clínica por la cual consulta y que debemos tener un equipo adecuado. Con el equipo adecuado realmente me refiero sobre todo al transductor. Vamos a utilizar un transductor lineal. Aquí no tiene indicación ni justificación realmente la utilización de transductores sectoriales o microcomplex. ¿Por qué? Porque estamos explorando áreas muy próximas, muy cercanas a la piel y necesitamos una buena definición. Importantísimo conocer la anatomía. Entonces aquí, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pregunta. No, esto no está siendo evaluado, ni va a ser evaluado, simplemente como para orientarnos la importancia de conocer la misma con respecto al cuello. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto a los triángulos del cuello? La primera opción, el músculo digástrico está entre el triángulo submentoniano y el submandibular. Segunda, el músculo esternocleidomastoideo divide el cuello en triángulos anterior y posterior. El triángulo muscular es un triángulo par. El músculo homoioideo es una referencia entre el triángulo carotidio y el supraclavicular. Entonces damos un ratito para que ustedes voten, no tengan miedo. Y pueden votar. Recuerden que la votación es anónima, no se trata de que se estresen porque si respondieron bien o no. La idea es que aprendamos de todo esto y si nos equivocamos ya la doctora nos sacará de dudas más adelante. Hasta ahorita ha votado el 50%. Nos demos cuenta quizás si tenemos una falla en donde tenemos que Exactamente. pasar. Y recuerden, es anónimo. O sea, nadie va a saber quién votó qué. No se preocupen. Vamos a dar un chance. Está votando el 52%. Voten, anímense, participen. Es divertido aprender. Así es. $55%, doctora. No sé si finalizamos esta votación. Yo creo que sí, en aras del tiempo y de que podamos 60%, avanzar. finalizamos la votación y compartimos los resultados.
Ok, bueno, la mayoría dice que el músculo omoideo es una referencia entre el triángulo carotídeo y el supraclavicular. La mayoría tiene razón. Y vamos a ir viéndolos. Entonces, los triángulos del cuello son dos grandes triángulos que son el anterior y el posterior. Anterior, la división va a ser el esternocleidomastoideo, como vimos. El músculo digástrico divide a ambos. Y la última, que era la opción adecuada, era con respecto al homoioideo. Si bien es cierto, él lo que hace es dividir el triángulo posterior en dos triángulos, ¿verdad? Entonces tenemos que son el esternocleidomastoideo, el digástrico y homoideo, los que nos permiten a nosotros hacer la división. En el triángulo anterior vamos a tener el submentoniano, que es el único triángulo que es impar o único. Ya los demás, el submandibular, el carotidio, triángulo muscular, son pares. Al igual que los triángulos posterior, que son el occipital y el supraclavicular, que son los que están divididos por el homoioideo. Porque el homoioideo realmente no divide el carotidio de los demás. La localización de la patología, entonces, ¿por qué es importante? Porque va a haber una relación entre la patología y la ubicación. Y así tenemos que en el triángulo anterior, a nivel submentoniano y submandibular, la patología más común que vamos a ver son quistes branquiales, fibromatosis coli, patología ganglionar, las glándulas salivales, patología tumoral, y en el triángulo muscular con mayor frecuencia conseguimos los quistes del tirogloso, el dermoide y la tiroides ectópica. En el triángulo posterior con mayor frecuencia encontramos patología ganglionar, linfangiomas y neoplasias. Felizmente la patología del cuello en pediatría es benigna, un 85%, pero siempre que evaluamos al paciente, pues tenemos que tener presente que buscamos descartar patología maligna y dar la tranquilidad de que lo que estamos viendo es benigno. Tenemos que otra clasificación, además de la localización, pues es el origen. Si es inflamatoria, los ganglios, los abscesos, patología de glándulas salivales, congénita, los quistes del conducto tirocloso, la patología de los recesos faringios, los quistes de inclusión, como el epidermoide y el dermoide, las malformaciones vasculares, traumáticas, los hematomas, la fibromatosis coli, y neoplásicas, el linfoma, neuroblastoma, rhabdomyosarcoma. Los ganglios linfáticos vimos cómo, o podemos apreciar aquí con esta clasificación, que realmente están en todo el cuello. En todos los triángulos vamos a conseguir ganglios. Entonces, es una de las patologías más comunes en niños entre los 4 y los 8 años. La ecografía nos permite hacer una caracterización de los mismos. No es específica, pero sí va a orientar. Y los podemos clasificar de acuerdo a la ubicación anatómica. Generalmente vamos a encontrar que en el triángulo muscular es sumamente raro conseguir ganglios a ese nivel. Muscular y supraclavicular, cuando conseguimos, ahí tenemos que estar atentos a ver que no haya otra patología o las características y el seguimiento de los mismos, ¿verdad? Entonces, bueno, igualmente pues tenemos esa clasificación de acuerdo a su ubicación. En el nivel 1A, los submentonianos, 1B corresponde a submandibular, el nivel 2, 3 y 4 están en relación con la cadena yugular, de superior, media e inferior, y los nivel 5, que se dividen a su vez en 5A y 5B, los espinales, y en el nivel 6 conseguimos el triángulo muscular y los ganglios mediastínicos superiores. Esto es un motivo de consulta muy frecuente y en ocasiones la paciente viene, este es un corte a nivel submentoniano, donde vemos, ¿verdad?, esta pequeña estructura, aquí vemos músculos digástricos, la lengua, y vemos esta pequeña estructura ovoide, similar, igual a la que podemos describir en cualquier otra parte del cuerpo. Y entonces nosotros vamos a ver su tamaño, su ecogenicidad, su forma, las características del hilio, los bordes, si hay cambios periféricos, la vascularización y también el número. Y con esto, pues nosotros vamos a hacer un informe donde desglosemos todo esto. El ganglio normal generalmente es un ganglio de aspecto ovoideo, plano, con un diámetro
predominantemente mayor en el eje longitudinal, cuyo diámetro anteroposterior no es mayor de 5 milímetros y que tiene esa característica de ser hipoecoico con un centro ecogénico que corresponde al ilio. Entonces nosotros vamos a ver realmente él está así o tiene cambios en la ecogenicidad que nos pueden orientar a que pues, hay más ganglios, como en este caso donde vemos múltiples ganglios, y la etiología con mayor frecuencia es la etiología viral, seguida de bacteriana, la micobacteria, menor frecuencia, un poco extraño, pero también ocurre con el arañazo del gato, y las malignas. También hay una serie de enfermedades que se pueden presentar con adenomegalias, como son la enfermedad de Kawasaki, la cercoidosis, la linfadenopatía de Kikuchi, el lupus eritematoso y la histiocytosis de Langerhans. Entonces es bueno tenerlas presentes o saber que no solamente, a pesar de lo más común, son estos ganglios reactivos, pero hay múltiples causas. Y la madre va a traer a la pequeña, en este caso una niña de 7 años, porque le nota un bultito que es ligeramente doloroso a nivel de región posterior de cuello. Hacemos el ultrasonido y vemos esta masita, ¿verdad?, con otra de menor tamaño, y seguimos explorando y vemos como a lo largo del esternocleido hay más ganglios. Entonces, a veces esto genera preocupación y genera angustia porque vienen por uno y nosotros reportamos que hay 10 o 12, pero realmente mientras tengan estas características, pues no es extraño que ocurra. Y ese ganglio linfonodo reactivo vamos a encontrar con que tiene todas esas características de forma elíptica, con sus límites muy bien definidos, que tiene un aumento en la vascularización, con un predominio en la parte iliar, que corresponde a la porción ecogénica, en el cual no vamos a ver ni necrosis ni calcificaciones, y que generalmente se hacen palpables cuando ellos tienen más de 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a vigilar. En otras ocasiones podemos ver que ya esas características se van modificando y se vuelve más hipoecoico, sigue siendo muy bien definido, apenitas vemos un hilio, y cuando hacemos el Doppler, pues vemos que esta vascularización está bien aumentada, pero a pesar de todo eso es una vascularización ordenada y que sigue un patrón y realmente abarca todo el ganglio. Esta es una pequeña de 3 años. Si a nosotros vemos que hay un cambio, que hay alteración de los ecos periféricos, este es un paciente de 3 años que se hace un estudio porque notan una masa a nivel de línea media, como apreciamos acá. Se le hace un control a los 4 o 5 días, ¿verdad?, porque persistía y doloroso. Sin embargo, vemos como ella va cambiando, va disminuyendo, hay más componente sólido, menor componente. Con el estudio Doppler vemos, ¿no?, que existe vascularización central, y cuando evaluamos la región submaxilar nos encontramos con que realmente ahí hay otro ganglio de mayor tamaño. En este caso resultó un proceso infeccioso, pero es importante que no nos limitemos solamente a la zona en cuestión, sino que evaluemos todo el cuello. Esta fue una pequeña que vino con una masa supraclavicular, y en el estudio inicial vimos esta masa relativamente heterogénea, aunque muy bien delimitada, con poca vascularización, lo que nos hablaba de que había un componente inflamatorio, infeccioso, con zonas de necrosis, ¿verdad? Cuando hicimos el control, porque se le hizo un seguimiento, vimos que la misma iba disminuyendo de tamaño, con lo cual decidieron conducta de observación expectante y con evolución satisfactoria. O sea que el hecho de que nosotros, tenemos que observar mucho, porque un ganglio que tiene 3 centímetros o más es un ganglio que realmente se convierte en sospechoso si él no mejora con el tratamiento. Y por eso es muy importante insistir en el seguimiento para con eso el clínico pueda decidir qué va a hacer. Los ganglios pueden abscedarse, y ese es otro motivo de consulta, y entonces vamos a ver, generalmente en estos casos por el efecto inflamatorio, la zona de necrosis, realmente hay una disminución en la vascularización y vemos esa heterogeneidad, aunque el mismo conserva sus bordes y su estructura, ¿verdad? Ya aquí sí comenzamos a ver cambios
en cuanto a que hay una vascularización quizás un poco más desorganizada, ya no tan uniforme, que tiende a irse hacia la periferia. Vemos que hay un aumento en la resistencia al flujo, que lo podemos evaluar. Vemos que hay una heterogeneidad, hay cambios del tejido periférico. Entonces ya cuando nosotros comenzamos a ver que hay cambios en la morfología, que el mismo se hace redondeado, marcadamente hipoecoico, o que hay un desplazamiento del hilio, o está ausente, con cambios de edema periférico, nosotros ya podemos pensar o plantear las posibilidades de hallazgos sospechosos y plantear la posibilidad de algún tipo de patología linfoproliferativa, probablemente de tipo maligno, ¿verdad? El 10 al 15% de los tumores malignos corresponden a los linfomas, que afectan con mayor frecuencia al cuello, y es por eso que cuando nosotros evaluamos los ganglios debemos ir en busca de estas características. Aquí vemos que no hay ese patrón, hay un aumento en la vascularización con tendencia a la periferia y muy desordenado, con velocidades muy diferentes. Vemos el aliasis en la zona del ilio, que a su vez podemos ver que está desplazada. Continuando con el triángulo anterior, tenemos una cantidad de estructuras, como pueden ser las masas sublinguales, en este caso una pequeña, que es traída por la madre porque presenta un aumento de volumen sublingual, y vemos esta masa muy bien definida, que se interpreta como una ránula sublingual, que es un mucocele. Ellos pueden ser quistes propiamente, o son quistes de retención clínicamente con una coloración azul, y que se encuentran con frecuencia en el piso de la boca. Es poco común en niños tan pequeños, con frecuencia tiende a ser de niños de un poquito más de edad, no como en la pequeña que vimos, y resultado de un traumatismo o de una inflamación de la glándula sublingual, que hace que se acumule la secreción y sea extravasada al exterior, y entonces esto da lugar a la formación de esta imagen quística o con grumo fino, muy bien definida, unilocular, que puede estar anterior o posterior a la glándula submaxilar y que de manera característica es avascular. El tratamiento de ellas es quirúrgico, ¿no? Y por lo menos los niños tienden mucho, y igual un adulto, pues así siente esa molestia o ese cuerpo en la boca, a movilizarlo. Una niña de 13 años quien acude por aumento de volumen de región submandibular y dolor. El hallazgo es una glándula con discreta heterogeneidad y vemos una dilatación del conducto secundario a la presencia de estas áreas ecogénicas que corresponden a litos que generan la clínica de la paciente. La parótida, aunque el mayor volumen de la misma está en cara, recuerden que hay una porción que la vamos a ubicar en relación con el ángulo mandibular, y la patología más frecuente son la patología de tipo viral, luego bacteriana, y podemos apreciar aumento de volumen, heterogeneidad de la misma, y lo que vamos a descartar, la presencia de masas. Es común cuando las encontramos que consigamos ganglios en el interior de la misma. De las glándulas salivales es la única que presenta ganglios intraglandulares, sin que esto signifique algo más. Los tumores ocurren en los primeros 6 meses de vida. Los más comunes son los hemangiomas, en los niños más grandes los adenomas pleomórficos. Los tumores malignos son muy raros, constituyen el 0.5% de todos los tumores en niños, y después del rhabdomyosarcoma pues es el más común en cabeza y cuello. De la patología maligna de glándulas sería el carcinoma mucoepidermoide el más común. Otro ejemplo, otra patología que podemos encontrar a nivel de cuello, la presencia de una masa indolora que en ocasiones aumenta y otras veces disminuye, puede haber cambios inflamatorios, corresponde con la patología del conducto tirogloso. Recordando, el conducto tirogloso es el trayecto que sigue en su migración desde el foramen oval,
tiroides hasta su posición definitiva por delante de los anillos traqueales. Entonces, está ubicado el quiste a cualquier nivel entre el foramen ciego y el lóbulo piramidal. Generalmente lo vamos a encontrar a partir de los 2 años, de los 2 a los 10 años. Su localización más común es infrayoideo, ya sea en línea media o paramedial, y hay que tener mucho cuidado y tener la certeza de que su contenido sea líquido y de que no haya componentes sólidos, porque podría corresponder con tejido tiroideo. El tamaño es variable, la ecogenicidad generalmente, como les dije, anecoica a menos, porque puede ocurrir que ellos se infecten y entonces se compliquen, alcancen tamaños importantes, ¿no? Y pueden hacerse en estos casos inclusive multiloculares con presencia de tabiques. Ellos no tienen trayecto fistuloso hacia el exterior, hacia piel, lo van a hacer solamente en los casos en que hay complicación, ya sea por una infección aguda, por infección crónica o posterior a cirugía. Y con grandísima frecuencia, y debemos tratar, es de definir el trayecto fistuloso que ellos hacen en el sentido hacia el hueso yoides, ¿no? Si lo logramos definir, pues ya tenemos la certeza de que se trata de un quiste del conducto tirocloso. Si no hay proceso inflamatorio asociado, son avasculares. Realizamos la maniobra, recordemos que con el ultrasonido tenemos la gran ventaja de que es un procedimiento dinámico y nos permite a nosotros realizar este tipo de maniobras, se va a mover, va a cambiar de posición al tragar y su tratamiento es quirúrgico. Debemos hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, la más común, los ganglios linfáticos, con los quistes dermoides que pueden tener esta ubicación, con la tiroides ectópica, con el bocio, con el timo ectópico. Este caso, una niña quien acude por esta masa a nivel de cuello, realizamos el estudio, vemos que hay una zona inflamatoria, pero inmediatamente al colocar nosotros el tractor nos damos cuenta que esto está ubicado en el celular subcutáneo. Entonces ya con eso, ¿verdad? Ante la sospecha de que podía tratarse un quiste del conducto tireogloso que estaba fistulizando, podemos confirmar de que no se trata de ese tipo de patología. Aquí vemos el istmo tiroideo y fíjense que esto es eminentemente superficial, muy superficial. ¿Okay? Otro caso, otra pequeña, quien acude, hacemos el estudio, vemos esta masa hipoecoica con un componente cogénico, unos bordes muy bien definidos, ubicada en el espesor del celular subcutáneo. Hacemos el estudio Doppler y confirmamos los vasos en el ilio, en el centro, en la porción central, y esto nos permite a nosotros sugerir que se trata de un ganglio. Este otro masa, una masa hipoecoica muy bien definida con halo, que correspondió con una patología tipo quiste de inclusión. ¿Qué corresponden los quistes de inclusión? Son la presencia de elementos ectodérmicos en ubicación profunda. Y siendo esto una estructura, ¿verdad?, que por la evolución embriológica va a cerrar, puede ocurrir esto, y entonces tenemos fundamentalmente dos tipos de quistes a este nivel: el epidermoide, que es el más común, cuyo contenido es eminentemente sebáceo y son masas hipoecoicas o ligeramente con un contenido en su interior que tienen reforzamiento posterior, lo que habla de que el contenido es líquido o de un material espeso, ¿no? Muy bien definida, que en ocasiones podemos definir esto que corresponde al trayecto que ellos hacen hacia piel. El dermoide, la diferencia, que la vamos a hacer generalmente a nivel de cirugía, pues cuando se hace ya la excisión, el contenido hay esbozo de anexos cutáneos. Va a haber glándulas sebáceas, va a haber folículo piloso, y aunque se pueden encontrar en línea media y a nivel submandibular, es más frecuente a nivel de la cara y la zona de la cola de las cejas, se habla de la más común. Otra patología que debemos tener en cuenta, que debemos tener presente, y si bien en
no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí está descrito en la literatura y es el timo ectópico. Lo vamos a encontrar en la cara anterior de cuello como zonas de aumento de volumen, también en región submaxilar o en la posición de la tiroides, en la cercanía de la tiroides. Es poco frecuente, es más común en la población asiática y hay varios trabajos publicados con series, ¿verdad? En el Asia. Y ocurre, pues, porque hay una alteración en el proceso de migración de los primordios del timo durante la gestación. Él se desarrolla en la parte ventral del tercer arco faríngeo. Entonces, si hay una anomalía en la migración, pues va a dar lugar a ese timo ectópico y tenemos que tenerlo presente. Vamos a hablar un poquito sobre, entonces, la malformación de los arcos faringios. Y les pregunto, ya una respuesta ya prácticamente la dimos, pero la malformación de arcos faringios da lugar a quistes y fístulas, timo ectópico, tiroides ectópica. A y B son ciertas, todas son falsas. Ok, los invitamos de nuevo a votar. Les recuerdo nuevamente que la votación es anónima. Participen. Ahorita están como más activos, doctora. Qué bueno. Se activaron mucho más rápido. Qué bueno. Qué bueno que participen. Pienso que aquí estamos haciendo como un repaso, como una revisión, porque este es un tema muy del día a día, ¿verdad? Es así, es así. Quizás con el tema de las subespecialidades dentro de la radiología, si bien existen los radiólogos pediátricos dentro de la formación de los médicos, en el posgrado de radiología van a recibir muchos pacientes pediátricos. Y tienen que tener en cuenta que los pacientes pediátricos también presentan patologías y que para poder hacer un diagnóstico hay que conocerlo. Es correcto. Hasta ahorita vamos con el 55%. Y no sé si el cuello es una de las regiones más olvidadas de pediatría, pero bueno, es pilar. Sí, hay que conocerla, hay que saberla, hay que prácticamente de los ganglios del cuello, del cuerpo humano, más de las 2/3 partes están ubicadas a nivel de cuello. Entonces, además de lo complejo digamos, por la configuración anatómica. Exacto. Hay que conocerla, definitivamente hay que conocerla. Bueno, ya podemos compartir, más del 70% de las personas ya han votado. No sé, doctor, usted me dice, ¿compartimos? Dale, vamos a ver esa respuesta. Finalizamos, La gente compartimos está los toda muy resultados. bien. Es correcto. Entonces, la mayoría tiene la razón. A y B son ciertas. ¿Por qué? Porque el tiroides ectópico, hablamos un poquito del conducto tirogloso, el tiroides ectópico no tiene que ver realmente con los arcos faríngeo. Qué bueno, qué bueno. Eso dice que todo el mundo está atento a su charla. Está muy bien, ¿no? Está muy bien preparado. Está muy bien preparado. Los arcos faringios son estructuras que aparecen, antes se le llamaban branquiales, pero ya no se utiliza esa terminología, durante la cuarta y quinta semana del desarrollo, y están separados por las hendiduras faríngeas. Su malformación da lugar a fístulas, y ellos son estos precursores de múltiples estructuras en la cara y cuello, o sea, oído, ya vimos, timo, paratiroides, los huesos, o sea, cartílagos, el cartílago, todo tiene su origen a ese nivel en lo que es la formación del cuello. Entonces es importante que nos conozcamos. La falta de obliteración del arco faríngeo y el seno cervical, que es aquel que se forma con la migración del segundo, es lo que da lugar a los quistes, que no presentan ningún tipo de comunicación. Son estructuras, como su palabra dice, muy bien delimitadas. En las fístulas ya se establece un trayecto de comunicación y el tracto sinusal es un tracto incompleto y todos estos están ubicados en el triángulo anterior, ya sea medial o con mayor frecuencia lateral. El ultrasonido nos ayuda a evaluar tamaño, extensión y la relación a estructuras vecinas. Sí es difícil definir en el caso de los tractos sinusales o las fístulas si ellos tienen una comunicación hacia la región amigdalina o esto ya ahí el ultrasonido pues tiene cierta limitación. La anomalía más común es la que corresponde al segundo, las menos frecuentes del primero y el tercero.
la fístula del quiste cervical, están ubicados anterior al esternocleidomastoideo, ¿no? Los quistes se pueden abrir a la superficie a través de una fístula, sobre todo si ellos se infectan, o sea, si hay una complicación, lo van a hacer. Y entonces dejan de ser quísticos, vamos a ver ecos en su anterior. Es un remanente relacionado con alteraciones en el desarrollo del segundo arco branquial, porque el segundo, él cubre a los otros, ¿verdad? Entonces es importante. La ubicación, ya lo dijimos, relacionada con la vaina carotídea, con la glándula submaxilar y con el esternocleidomastoideo. De todos los que ocurren, es el más frecuente. Y lo vamos a ver entonces así, una masa anecoica muy bien delimitada, avascular, que en ocasiones no se presenta en etapas muy tempranas o no se hace evidente, sino posteriormente porque ellos van aumentando de tamaño y eso los hace evidentes. Los trayectos fistulosos los vamos a ver como estructuras anecoicas tubulares que podemos entonces apreciar muchas veces su trayecto hasta donde si está cerrado o no. En las hendiduras, sobre todo, puede haber un componente de piel, a veces cartílago superficial, en su porción más superficial, o secreción, como vemos en este otro caso. Y aquí definimos cómo ella tiene un fondo ciego, ¿no? Donde no hay. Cuando hacemos este tipo de estudios, sobre todo en pacientitos que presentan protuberancia, como en esta bebé de 2 meses, es bueno a veces no realizar tanta compresión, utilizar bastante gel, y entonces nosotros podemos definir, esto realmente se ve como una pared muy gruesa, pero realmente constituye que nosotros por la presión lo imaginamos en el mismo tejido. La misma pacientita a los 3 años, que los padres no han querido someterla a un procedimiento quirúrgico, y vemos cómo esta zona relativamente corresponde a tejido blando, con escaso componente en su interior y su borde posterior cerradito. En otros casos sí se hace más difíciles y a veces ahí sí tenemos que recurrir a otra técnica para evaluar si hay continuidad hacia la amígdala o cuál es el trayecto que él sigue. Estos pueden asociarse con ganglios porque se inflaman y entonces los vamos a ver. Aquí otro ejemplo, ¿verdad? Y vemos, en este caso había proceso infeccioso asociado, vemos cómo hay mayor componente ecogénico en el interior de esta estructura en una niña de 2 años de edad. En cuanto a la fibromatosis coli, es una lesión, ya pasando a otra patología, del músculo esternocleidomastoideo. Lo vamos a ver en etapas muy tempranas, generalmente a la segunda o tercera semana de vida, como una masa unilateral, y el motivo de consulta va a ser generalmente la tortícolis congénita o que el bebé, la madre nota que el bebé no moviliza la cabeza bien y que tiene una masa de un lado. Con el ultrasonido, pues nosotros vamos a ver que esto se encuentra en el trayecto del músculo. Hay 2 esternocleidos y entonces podemos hacer imágenes comparativas en las cuales vemos que esto forma parte del mismo, no hay una disrupción, puede haber cambios en la ecogenicidad, pero confirmamos que corresponde con patología del músculo. El método de elección para evaluar es el ultrasonido. Este engrosamiento puede ser focal o difuso. Ustedes ven acá la porción más craneal del esternocleido, como está delgada, y esta porción es la que engruesa y luego, hacia su inserción, la adelgaza nuevamente. Dependiendo del tiempo de evolución, podríamos apreciar calcificaciones por pequeñas zonas de hemorragia. Acá otro ejemplo, y es común, muy común, que en estos niñitos, y hay un cuadro inflamatorio asociado, encontremos, además de eso, la presencia de ganglios. Es una condición que es autolimitada y generalmente con la ayuda de fisioterapia pues resuelve en un lapso de 4 a 8 meses. La resolución no es tan inmediata. Acá otro ejemplo, pueden apreciar la asimetría que hay
tanto en el corte longitudinal como transversal, y vemos el aumento de volumen. Aquí tenemos la relación con la tiroides, fíjense en el corte transversal, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, las carótidas, y esta inclusive un poquito desplazada por el aumento de volumen del músculo. Con conservación vemos el patrón fibrilar, pero simplemente pues hay un aumento difuso. Generalmente la madre refiere un trabajo de parto prolongado, traumático, que es la causa. Entrando en malformaciones vasculares, vamos a hacer otra preguntita acá con respecto a ellas. Y una opción es, no son comunes en la infancia, se pueden clasificar según el tamaño. Una de las localizaciones más comunes del linfangioma es cuello. Otra opción, los hemangiomas no afectan el celular subcutáneo. Entonces yo creo que esta la van a contestar muy, muy rapidito y casi así todos parece, van a tener. así parece. Y los que están conectados a través de YouTube también pueden hacer el ejercicio. Quizás no vamos a poder contabilizarlos en nuestra, desde acá, desde Zoom, pero vi que en la pregunta anterior muchos se animaron y participaron escribiendo sus opciones. Recuerden que es un ejercicio, bien vale la pena hacerlo. Participen los que están conectados en YouTube, no crean que están olvidados porque no están en Zoom. Igual los estoy viendo, igual los estamos viendo. Y tomamos las preguntas también desde Zoom. Ya va el 40%, 45% ya está votando. Qué bueno, qué bueno. Este grupo está bastante animado, este grupo. Está muy animado, sí. Qué chévere. Qué bueno, qué bueno. Porque es una patología que realmente pues no es complicada, simplemente... No es complicada si se conoce y se estudia. Exacto. Para eso tenemos a la doctora Eda hoy. Exacto. Ya vamos Ok, por el 60%. yo creo que podemos ver la votación. Exacto. Voy a compartir, finalizo. Compartimos los resultados. Exacto. Sí, esa es la opción correcta. Una de las localizaciones más comunes del linfangioma es a nivel de cuello, porque los hemangiomas sí pueden estar ubicados en celular subcutáneo, ¿no? La clasificación realmente no tiene que ver con el tamaño y es una de las patologías más comunes a nivel de la infancia. 20 puntos para todo el mundo. Sí, señor. Entonces ahí los tenemos, cara, cuello. Las características de los mismos, pues son variables, ellos a veces pueden ser planos, son muy comunes en la infancia, visibles en la primera semana de vida, con un periodo de crecimiento rápido que luego va a involucionar, pero que genera bastante estrés, angustia a los padres, sobre todo cuando ellos están en esa fase de crecimiento. Es mucho más común en las niñas, sobre todo niñas prematuras, y la localización más común, cabeza y cuello. Las imágenes que vamos a obtener van a ser las de una masa que puede estar solamente en epidermis, dermis o en el celular subcutáneo, que son heterogéneas con estas pequeñas estructuras anecoicas en el espesor, que cuando realizamos el Doppler confirmamos que se trata de estructuras vasculares. Dependiendo del componente, pues ya vamos a ver. Con el modo B, con el Doppler, que nos confirma la presencia del flujo sanguíneo. Las características las podemos evaluar con el Doppler espectral y entonces vamos a ver si son de alto flujo o de bajo flujo, o sea que esta es otra manera de clasificarlas de acuerdo con el tipo de flujo. Aquí vemos, ¿verdad?, unas estructuras muy prominentes de localización superficial. Esta masa, en este caso sí, solamente vasos. Otra gran utilidad que tiene el ultrasonido, cuando ellos tratan estas estructuras, nosotros vamos a ir viendo gradualmente la disminución del componente vascular. Entonces, una de las clasificaciones más utilizadas, o sea, Mulliken es uno de los primeros en hacer la clasificación y esta ha sido modificada. Y se clasifican en alto flujo, que serían las malformaciones arteriovenosas, de las fístulas arteriovenosas, que tienen unos patrones de flujo muy característicos. No vamos a entrar en detalle a todo esto porque es bastante largo y los de bajo flujo, donde están las malformaciones de tipo venosa, capilar o mixtas. Y también flujo ausente, como el caso de los linfangiomas. Entonces tenemos los hemangiomas de tipo infantil, congénito no involutivo, rápidamente involutivo,
el hemangioendotelioma de Kaposiforme, el angioma en penacho, el angiosarcoma. O sea, todo esto es una gama muy, muy amplia. Y entonces tenemos desde lesiones muy planas de tipo eritematosa a lesiones donde existe realmente un aumento de volumen con deformación que realmente pues es evidente y que ameritan su estudio para definir la mejor conducta. Entonces nosotros con el modo B también podemos clasificarlas en dos fases, una fase proliferativa, donde la masa se ve predominantemente sólida con alto flujo hipervascular, y una fase involutiva. Esto lo vamos a ver que la masa deja de ser hiperecoica, se vuelve más hipoecoica, más similar al tejido vecino, donde no vamos a ver vasos o escasos, y el estroma pues deja de ser heterogéneo. Con respecto a las malformaciones linfáticas, el linfangioma, que es la anormalidad congénita del sistema linfático, más común a nivel de cabeza, cuello y región axilar, son propensos a infectarse o a sufrir hemorragia, se palpan como masas suaves, renitentes, pueden tener, dependiendo del tamaño, si son pequeñas realmente no hay cambios en la coloración de piel, pero cuando adquieren tamaños grandes sí. Y ellas las vamos a clasificar de acuerdo a las características de su contenido. Si son en forma de macroquistes o quistes de más de 1 centímetro, y si tienen quistes, múltiples quistes menores de 1 centímetro, entonces es una variedad microquística o mixta, en donde hay quistes pequeños y quistes grandes. Vamos entonces a ver también septos que dividen estas estructuras. Aquí tenemos un pequeño que es traído por un aumento de volumen y podemos apreciar cómo hay una masa predominantemente quística con un tabique o un septo único, macroquística y mixta. Aquí vemos unos quistecitos de más tamaño y múltiples pequeñitos. Generalmente son avasculares y los vasos que vamos a ver los podemos en ocasiones visualizar es a nivel de esos septos. Ellos pueden alcanzar tamaños muy grandes, pueden ser superficiales en los que solamente están a nivel del celular subcutáneo, pero también pueden extenderse y teniendo un crecimiento difuso e inclusive llegar al mediastino y generar problemas de tipo respiratorio y otros. Las características entonces son también tumoraciones muy bien delimitadas con contenido anecoico. Acá otro ejemplo de mixta, con quistes grandes y quistes pequeñitos, avasculares generalmente. En ocasiones podemos ver componentes ecogénicos, y esto es porque ellas sufren hemorragias por traumatismo, generalmente de tipo traumático. Un pequeño de 13 días de nacido quien acude con una masa predominantemente quística, con un tabique muy fino, o sea, un linfangioma de tipo macroquístico, con unos diámetros mayor de casi 3 centímetros, se le hace un control y el mismo realmente no modifica a los 2 meses de edad. Aquí vemos cómo es una masa realmente avascular. Acá ven en este caso una masa pues de gran tamaño, ya ahí el ultrasonido queda corto, tenemos que recurrir a otros métodos porque es realmente de gran tamaño con extensión hacia el mediastino y esto puede ocasionar disnea, disfagia y hay que resolverlo porque ya se compromete la vida del pequeño. Otra patología, este es un caso que el doctor Pedro Unchen, sabiendo que iba a estar hoy con ustedes compartiendo sobre este tema, me lo hizo llegar, un pacientito que le llegó a su consulta en estos días, un niño de 3 años con una masa en la región cervical que de acuerdo con la madre la tenía presente desde el nacimiento con una característica, aquí ustedes ven, no sé, lo pueden apreciar, que es una masa pulsátil. Él procede a hacerle el estudio ultrasonido y se encuentra con una masa predominantemente quística, con unos tabiques muy finos, avascular y hacia su porción posterior un componente ecogénico. Su impresión diagnóstica fue la de un encefalocele que luego se confirmó con el estudio de tomografía, que sería
el indicado. Realmente esta es una patología que se debió haber diagnosticado in útero, porque es factible. En ocasiones ellos pueden ser muy pequeñitos y se hace difícil, pero es cuando hay un buen control prenatal, es en este momento que se debe diagnosticar. Es un defecto del tubo neural, línea medio occipital, que es donde ocurren con mayor frecuencia, el 75%. Un alto porcentaje son menores de un centímetro y su pronóstico va a depender de la presencia o ausencia del tejido cerebral. Si no hay tejido cerebral, se conoce con el nombre de mielocele y pues el pronóstico es mejor. Pero hay que hacer la corrección. Es lamentable que este niño pues llegara hasta esa edad para el diagnóstico. Ya cambiando y volviendo nuevamente, entonces lo traigo a colación y esa fue la intención de él también cuando lo compartió, en que es otra patología más que tenemos que tener en cuenta y presente cuando nos conseguimos masas en región posterior de cuello. Tiroides. Regresamos nuevamente acá. Estos son unos cortes de lo que es la embriología de la tiroides. Lo voy a hacer realmente muy corto porque en sí ella es objeto de una charla, pero no puedo dejar de mencionarla. Ya desde el día 18 de vida intrauterina se ve lo que va a ser el primordio de la tiroides, que se forma a nivel del foramen ciego, que es como una especie de depresión que tenemos al final de la lengua, y de ahí ella pues va migrando y para el día 60, o sea, los 2 meses, 3 meses, ya se va a ubicar en su posición definitiva. El tamaño varía con la edad, con el sexo, con la masa corporal, también está relacionado con la ingesta de yodo. En comparación con el adulto, tiene una menor incidencia de nódulos, pero existen una serie de factores de riesgo y de ellas, pues una de las más importantes es la exposición a radiación, así como la historia familiar. Puede ocurrir, y hemos visto casos de niños que por el screening que se hace al nacimiento, pues alteración de las hormonas, y es posible que nosotros nos encontremos con patología como es la hemiaplasia. Aquí vemos lóbulo derecho, del lado izquierdo no vemos lóbulo tiroideo. ¿Okay? Aplasia, acá otro ejemplo donde estamos viendo tráquea, vemos las carótidas y no logramos identificar el tejido tiroideo de localización ligeramente alta, próximo a la línea media, este tejido que puede corresponder a una tiroides ectópica y realmente hipoplásica, porque es muy poquito tejido y esta puede ser la causa por la cual presenta esa patología de alteración, hipotiroidismo y alteración de las hormonas. También hay la enfermedad difusa del tiroides, esto genera retardo del crecimiento, puede haber un aumento indoloro, vamos a ver una glándula aumentada de tamaño, heterogénea, puede haber la presencia de septos, nódulos. Ahí tenemos entonces que considerar las patologías, las tiroiditis, ¿verdad? Tiroiditis Hashimoto. La paciente puede estar eutiroidea, hipo o hipertiroidea, todo depende, pero bueno, vamos a ver una glándula aumentada de tamaño heterogénea. Causa más común del hipertiroidismo a predominio en niñas entre edad de 11 a 15 años es la enfermedad de Graves, donde además existe pues una historia familiar. Y vamos a ver, lo más característico de esa glándula es la hipervascularización que presenta, ¿verdad? Y generalmente si hacemos una evaluación con un Doppler pulsado, vamos a encontrar que esos son vasos con velocidades muy altas. Entonces, motivo de consulta, la madre trae una niña que no se puede quedar tranquila, con un temblor fino, ya el aumento de volumen del cuello, y cuando nosotros colocamos el transductor y vemos esto, pues vamos viendo. En el seguimiento podemos también ver cómo la glándula va disminuyendo en la vascularización. Otra patología que podemos conseguir o encontramos en niños, más común en los varones, es la tiroiditis supurativa. Esto es secundario generalmente a procesos de tipo virales, procesos infecciosos. Hay una tiroiditis que afecta con mayor frecuencia el lóbulo izquierdo y drenan hacia la piel, hacia el celular subcutáneo y piel. Lesiones nodulares podemos encontrar
únicas o múltiples. La más común es las pequeñas imágenes quísticas con un componente ecogénico que es coloide, depósito de coloide. La resolución de los equipos cada día mejor nos permite a nosotros diagnosticar estas. Yo pienso que no es que haya más patología de este tipo, sino que simplemente la calidad del equipo nos permite a nosotros hoy en día diagnosticarla. Y entonces vemos con cierta frecuencia pequeños niños, niñas, con múltiples imágenes de estas en generalmente ambos lóbulos. Y se caracterizan porque son lesiones de tipo folicular con contenido coloide y realmente no se hace absolutamente nada. Se puede hacer por tranquilidad de los padres un control, pero realmente no ameritan otra conducta. Quistes verdaderos, imágenes completamente anecoicas, como la que podemos describir o ver en cualquier otra parte del cuerpo, avasculares, muy bien definidas. Igualmente la conducta pues es seguimiento, ¿verdad? En ausencia de otra causa. Y lo que estamos buscando es nódulos que tengan características ecográficas de benignidad, ¿no? O aquellos que tengan características indeterminadas, como son márgenes microlobulados, hipoecoicos, que sean más altos que anchos, que tengan calcificaciones, que nos orienten a pensar en patología maligna. Porque a diferencia del adulto, estas son lesiones que en los niños, las lesiones malignas, tienen un comportamiento mucho más agresivo. Tenemos los nódulos espongiformes, igualmente que lo que vemos en el adulto, una imagen hipoecoica bien delimitada, con múltiples estructuras anecoicas en su interior, masas mixtas, muy importante el seguimiento. Aquí vemos pues, este componente ecogénico, que si bien es ligeramente hiperecoico, pero obstruye a la luz, masas. Un joven de 15 años con antecedente de su mamá con CA de tiroides, una masa que si bien es ligeramente hiperecoica, era hipervascularizada con irregularidad. Vemos esta zona acá, felizmente resultó una patología benigna, pero ya en estos casos, este tipo de lesiones, bueno, ya sea que nosotros podemos ayudar, primero caracterizando, segundo con la toma de biopsia, y pues generalmente van a cirugía. Él inclusive tenía una zonita anecoica en el interior y ahí vemos muy vascularizada la lesión. Entonces, de esta manera, pues, podemos decir que nódulos solitarios hipoecogénicos de manera característica, márgenes irregulares o microlobulados con calcificaciones, vascularidad intralesional, y si agregado a eso encontramos linfonodos regionales patológicos, estamos ante la presencia de una lesión altamente sospechosa de malignidad en el tiroides. Poco frecuente en menores de 15 años, pero un aumento importante entre los 15 y los 19, sobre todo en niñas. Representan el 14% de lesiones malignas, y los factores de riesgo que ya mencionamos, radiación y la historia familiar del cáncer de tiroides. Entonces siempre es importante que nosotros examinemos cuello, que nos digan no, examinar por un ganglio, revisemos la tiroides, nunca dejemos. Si no queremos incluir las medidas, no lo hagamos, pero revisemos esa tiroides y confirmemos que no hay nada ahí. Ya concluyendo, podemos decir entonces que el ultrasonido debe ser la primera exploración diagnóstica posterior al examen clínico ante la presencia de patología de cuello. Creo que no hay duda con respecto a esto. Es una herramienta que aporta mucha información. Recordar que las linfadenopatías son de etiología generalmente benigna, pero no por eso vamos a escudriñarlas con detalle. Tener presente las malformaciones, que en este grupo de población pediátrica pues son muy importantes, y que debemos recurrir, ¿verdad? Que el ultrasonido no tiene todas las respuestas y cuando es necesario tenemos que recurrir a los otros métodos diagnósticos como la tomografía o como la resonancia, donde además de confirmar el diagnóstico vamos a conocer sobre extensión, resecabilidad, y de esa manera pues vamos a orientar para el tratamiento ideal del paciente. Entonces, con esto les doy las gracias y atenta a las preguntas o dudas que puedan tener.